Este trabajo es un trabajo de investigación de la materia de residuos sólidos con el fin de saber el conocimiento que se tiene acerca de la gestión de residuos sólidos y la problemática en la actualidad que viven las familias por la enfermedad del COVID-19. La información que usted nos brinde será confidencial y será únicamente para fines académicos. Agradecemos su colaboración. Entonces, nombre y apellido. María Troya. Listo. ¿Cuántos años tiene, señora María? 54. Listo. ¿En qué ciudad vive actualmente? En Quito. En Quito. ¿En qué sector de la ciudad vive? ¿Norte, sur, centro, valles? Centro. Listo. ¿Cuál es su estado civil actualmente? ¿Soltera, casada, divorciada, unión libre? Divorciada. Listo. ¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? ¿Entre 1 y 3, 4 y 6 o más de 10? 1 y 3. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Menores a 12 años? ¿Entre 12 y 18 años? Uno menor de 12 años. Listo. ¿Tiene mascotas? No. ¿Tiene usted contrato de internet en su hogar o teléfono? Puede escoger cualquiera de las dos opciones. Sí. ¿En su hogar y en el teléfono? Sí. Listo. Sí, en las dos. Con respecto a la situación de sus ingresos, ¿está recibiendo ingresos? ¿No está recibiendo ingresos? ¿Recibe ingresos menos que antes o recibe lo mismo que antes? No recibo ingresos. Listo. ¿Cuáles de estas actividades ha realizado más, igual o menos, desde que inició la cuarentena? ¿Juego de mesa? ¿Ha practicado? ¿Se refiere a jugar cartas, monopolio? A A esas cosas. jugar cartas. Listo. ¿Hablar con familiares se ha dedicado más, menos o igual? Más. ¿Beber alcohol? ¿Más, igual No. o menos? No. Nada de eso no aplica. Listo. ¿Ejercicio físico? ¿Más, igual, menos? Menos. Menos. Listo. Un ratito. Listo. El trabajo, ¿realiza más, igual o menos que antes? Menos. Menos. Listo. Cocinar, ¿se ha dedicado más, igual o menos? Más. Listo. Crear contenido en internet. No. Nada, no aplica, nada de eso. Jugar con sus hijos. Más, Sí. sí, mucho más que antes. Fumar, más que antes, igual o No. menos. No aplica. No. Dormir, más, igual o menos. Más. Comer en general, más, igual o menos. Igual. Listo. Ver contenido por internet, videos, películas, música, Sí. más que antes, ¿verdad? Más que antes. Listo. De este otro listado, ¿cuáles se ha realizado de igual forma, más, igual o menos? Apoyar a sus hijos en el estudio, más, igual o menos. Más. Cuidar de su jardín o plantar. No, no. No tengo. Listo. Leer, más, igual o menos que antes. Igual. Ya. Escuchar la radio, más, igual o menos que antes. Más que antes. Listo. Estudiar, más, igual o menos que antes. Más que antes. Rezar, orar, más, igual o menos que antes. Más. Más que antes. Ya. Juegos de video, no aplica. No. Hacer compras en plataformas digitales.
Tampoco No, creo que aplique, ¿verdad? Listo. Manualidades más, igual o menos que antes. no, menos. No, nada. Listo. Usar dispositivos electrónicos más, igual o menos que antes. Más que antes. Descansar, relajarse, más, igual o menos que antes. Igual. Usar internet, más, igual o menos que antes. Más. Listo. ¿Cuál de estas actividades es extraña más hacer? Puede haber más de una opción. Reunirse en familia, Sí. Eso extraño. reuniones con amigos, Sí. Eso extraño. viajar dentro del país, No. viajar fuera del país, No. conciertos, No. ir al estadio, No. ver partidos de fútbol, No. ir a la peluquería, No. ir a fiestas o discotecas, A fiestas. listo. Practicar deportes fuera de casa, No. ir a trabajar en la oficina, No. ir a estudiar en la universidad, No. ir a centros comerciales, No. ir a la iglesia. Sí. Listo. Siguiente pregunta. ¿Hay algo que ha tenido que postergar debido a la situación actual? Igual en esta puede haber más de una opción. Un viaje internacional, No. compra de vivienda o terreno, No. una celebración familiar, cumpleaños, aniversario, Sí. eh, invertir en algún negocio, No. arreglar o remodelar parte de su vivienda, No. ingresar a estudiar, No. cambiarse de trabajo, No. cambiarse de vivienda, No. cancelar servicios básicos o planes celulares, Sí. cita médica, Sí. Eso. Citas médicas. cita odontológica, dentales. No. Listo. Siguiente pregunta. En general, ¿siente que su salud ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado? Me mantengo igual. Se mantiene igual. Listo. ¿Su peso corporal ha aumentado de peso, se ha mantenido o ha disminuido su peso? Aumentado. Listo. Diría que en general su estado de humor está irritable, calmada, deprimida. Irritable. ¿Es estudiante o tiene algún hijo estudiante en el colegio, Sí. Sí. en la universidad? Sí. Eh, tengo lista, ¿qué es esto? Ya. Siguiente pregunta. Se encuentra trabajando antes de iniciar la cuarentena en su negocio propio Antes o en su negocio dependiente? en mi negocio propio. Listo. Actualmente se encuentra trabajando. No. No, listo. No, cerró su negocio, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Ha buscado alguna forma alternativa de generar ingresos? No. ¿Ha emprendido, ha emprendido algún proyecto en esta época? ¿Sí o no? No. No. Listo. Respecto
al pronunciamiento de las actividades, ¿cree que la población ecuatoriana debe mantenerse más allá del 4 de enero, terminar la cuarentena el 4 de enero o todavía no sabe? Todavía no se sabe. ¿Conoce de alguna empresa que ha hecho donaciones que usted haya valorado positivamente? Sí, el Patronato San José y de los salesianos. Listo. Patronato San José. ¿Conoce algo acerca de la gestión de residuos sólidos? No, Listo. ¿Usted vive en conjunto habitacional o en casa? En casa. en casa. Ujú. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su familia? Una, entre dos y cuatro. Una. ¿Qué hace usted y su familia con la basura que se genera en su vivienda? ¿La entrega al servicio de recolección? ¿La quema? ¿Saca al contenedor? Cuando pasa el carro saco la basura. Listo. ¿Cómo almacena la basura generada en su vivienda? ¿En costales, en cajas, en una bolsa plástica o en algún recipiente? En una bolsa plástica. Listo. ¿El recolector de la basura pasa en el día o en la noche por su sector? En la mañana. Mañana. ¿Considera que la frecuencia de la recolección de basura es suficiente o insuficiente? Creo que están haciendo bien, que sí es suficiente. Listo. La puntualidad del servicio, ¿usted cree que es buena, regular o mala? Bueno, En su domicilio, ¿realiza separación de materia orgánica e inorgánica? Me refiero a que los desperdicios de la comida separa de lo que es cartón, plástico y esas cosas. no, Listo. En su domicilio hace procesos de compostaje, es decir, todos los desechos orgánicos que se producen en su casa, los utiliza como abono para las plantas o en algún tratamiento de esos. no. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de mantener limpias las zonas? ¿Del municipio, comunidades o ambas? De ambas. Listo. ¿Conoce usted acerca de las sanciones económicas que es por arrojar residuos sólidos en las vías públicas? No. No. Entonces hay un artículo en lo que es el municipio que estipula una multa de $200 a la persona que se le encuentra botando en la basura en la calle. Ujú. Listo. A ver, ¿cuál estamos? Bien. Cuando usted tiene residuos de construcción, ¿qué lo hace? ¿Bote en un lote baldío? ¿Los pone en la basura? ¿Directo al relleno sanitario? ¿O los deposita en un escombrero? En una escombrera. Listo. ¿Sabía usted que un litro de aceite contamina 1000 litros de agua? Sí. ¿Qué hace usted con el aceite de su cocina? ¿La bota en el lavaplatos directo? ¿Bota en la basura directamente? ¿Coloca en una botella? Coloco en una botella y boto en la basura. Listo. ¿Sabía que en Quito y en Guayaquil hay un gestor llamado ARC que compra dicho aceite a 0,1 centavo el litro para transformarlo en biocombustible en el exterior? ¿Usted estaría dispuesta a ayudar con esto? Sí. Listo. ¿Conoce acerca del proyecto de las botellas, amor? No. Listo. Este proyecto lo que se encarga es que todas las fundas plásticas que nosotros tenemos en nuestros domicilios, después de las compras, se las ingrese en una botella.
la cual por medio de un palito, un plástico o algo, se vayan acumulando hasta llenar, completamente la botella. Eso es una botella de amor. Entonces, siguiente pregunta. Evalúa el servicio de residuos sólidos del 1 al 10, siendo 20, del 1 al 20, siendo el 20 como el mayor puntaje. Entonces tenemos como excelente de 20 a 15, bueno de 14 a 10, regular de 9 a 5 o malo de 4 a 0. El de 9. Evalúe su grado de conciencia ambiental del 1 al 20, teniendo como muy bueno, muy consciente de 20 al 15, consciente del 14 al 10, poco consciente del 9 al 5 o inconsciente del 4 al 0. Del 15 a 10. Listo. ¿Cuántos miembros de su familia viven en su hogar? ¿Cuántas mujeres 3. y cuántos hombres? 2 mujeres y un hombre. 2 mujeres y un hombre. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión por el sitio de su vivienda? ¿Una sola vez, 2 o 3 veces a la semana o más de 4? 3 veces a la semana. ¿Cuántas fundas de basura en promedio saca de su casa? Menos de una funda o 2 fundas. Y me refiero a esas funditas negras de basura completamente llenas. Menos de una funda. ¿Menos de una funda? Sí. ¿Las fundas que usted saca son las funditas negras o son medianas, unas blancas de Supermaxi? Medianas. Listo. Esto sería toda la encuesta, señora Nati. Le agradezco mucho y que tenga un... Y empezamos. Listo. Y Ya, este es un trabajo de investigación de la materia de residuos sólidos, con el fin de saber el conocimiento que se tiene acerca de la gestión de residuos sólidos y la problemática que en la actualidad viven las familias por esta enfermedad del COVID-19. La información que usted nos brinde será confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. Agradecemos su colaboración. Entonces empezamos. Primera pregunta, nombre y apellido. Edgar Osvaldo Guerrero Herrera. Listo. Don Edgar, ¿qué edad tiene? 60 años. Listo. ¿En qué sector de la ciudad vive? ¿Norte, sur, centro, valles? En el centro. Listo. ¿Cuál es su estado civil actualmente? ¿Soltero, casado, divorciado, unión libre o divorciado? Casado. ¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? ¿Entre 1 y 3, entre 4 y 6, entre 7 y 9 o más que 10? Entre 4 y 6. Listo. ¿Tiene hijos? Sí. Menores a 12 años, entre 12 y 18 o mayores de 18. Uno de entre 12 y 18. Y 2 mayores de 18. Listo. ¿Tiene mascota? No. Ya. ¿Tiene contratado un plan de internet en su hogar o celular? Puede escoger las dos si es conveniente. Sí, las dos tengo. Listo. Con respecto a la situación de sus ingresos, ¿está recibiendo ingresos actualmente? ¿Ha recibido menos que antes? ¿Está recibiendo lo mismo o está recibiendo más que antes? Menos que antes. Listo, menos que antes. ¿Cuál de estas actividades ha realizado más, igual o menos que antes desde que inició la cuarentena? Juegos de mesa, lo que se refiere a jugar cartas, jugar ajedrez, esas cosas, más, igual o menos que antes. Menos que antes. Listo.
Hablar con familia o amigos más igual o menos que antes. Menos. Beber alcohol igual, más o menos o no aplica. No aplica. Listo. Hacer ejercicio físico más igual, menos que antes o no aplica. Menos que antes. Ujú. Trabajar más igual o menos que antes. Menos que antes. Ujú. Cocinar más igual o menos que antes. Menos que antes. Ujú. Menos que antes, ya. Crear contenido en internet, lo que quiere decir subir videos, grabar videos y subir a las plataformas, igual o más o menos que antes. Menos. No subo. Listo. Jugar con sus hijos, más igual o menos que antes. Igual. Ujú. Fumar, más igual, menos o no aplica. No aplica. Listo. Dormir igual, más igual o menos que antes. Mm, eh, menos. Ujú. Menos que antes. Comer en general, más igual o menos que antes. Menos que antes. Ujú. Ya. Ver contenido por internet, más igual o menos que antes. Igual. Ujú. Ya. De este otro listado, vamos a ver igual. Apoyar a sus hijos en el estudio, más igual o menos que antes. Igual. Ujú. Cuidar de su jardín, más igual, menos o no dispone. No dispongo. Listo. Leer, más igual o menos que antes. Más. Escuchar la radio, más igual o menos que antes. No aplica. Listo. Menos en todo caso. Ujú. Estudiar, más igual, menos o no No aplica. aplica. Ujú. No aplica. Listo. Rezar o orar, más igual, menos o no aplica. Más. Listo. Juegos de video, más igual o menos o no aplica. No aplica. Ujú. Listo. Manualidades, más igual o menos o no aplica. No aplica. Usar dispositivos electrónicos, más igual o menos o no aplica. El celular. Ya. Descansar, relajarse, más igual o menos que antes. Más que antes. Ujú. Usar internet, más igual o menos que antes. Más que antes. Ya. ¿Cuál de estas actividades extraña más hacer? Puede tener más de una opción. Reuniones familiares, mm, sí o no. Sí, claro, sí o no. Extraña hacer más. Sí. Ujú. Sí. Ya. Reuniones con amigos, No. listo. Viajar dentro del país, Sí extraño. ujú. Viajar fuera del país, No lo he hecho. ya. Ir a conciertos, No. ir al estadio, Sí. ver partidos de fútbol, Sí. ir a la peluquería, No. ir a fiestas, No. ya. Practicar deportes fuera de casa, Sí. ir a, ir a trabajar a la oficina, No. no.
Ir a centros comerciales, Sí, ir a la iglesia. sí. Listo. ¿Hay algo que haya tenido que postergar debido a a la situación actual, como un viaje internacional, No, comprar una vivienda o un terreno, no. una celebración familiar, cumpleaños o aniversario, Todavía falta un poco. invertir en algún negocio? No hay dinero. Listo. Arreglar o remodelar parte de su vivienda. Ya lo hicimos. Ujú. Comprar un vehículo. No dispongo de dinero. Ya. Cambiarse de trabajo. No por mi edad. Cambiarse de vivienda. Con la que tenemos es propia. Listo. Ir a alguna cita médica. Sí, por mi enfermedad. Listo. Citas odontológicas. No, Ujú. Ya. En general, ¿siente que su salud ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado? eh, he bajado un poco, he empeorado en todo caso. Ujú. Respecto a su peso corporal, ¿ha aumentado de peso, se ha mantenido o ha disminuido de peso? He disminuido de peso. Listo. Su estado de humor está más irritable, más cansado, más deprimido o no se ha alterado. No me he alterado. Tiene hijos estudiando en el colegio, en la universidad. Uno en el colegio y uno en la universidad. Listo. Se encontraba trabajando antes de iniciar la cuarentena en en una empresa fija, pública, trabajo fijo en alguna empresa privada, un trabajo independiente, negocio propio o no encuentra trabajo. No encuentro trabajo. Actualmente se encuentra trabajando. No. Listo. Ujú. Ya, ¿ha buscado alguna forma alternativa de generar ingresos? Si no, o no todavía, pero ha pensado Sí. hacerlo. Sí. Ujú. Ya. Respecto al pronunciamiento de las autoridades, ¿cree usted que la población ecuatoriana debe mantenerse en cuarentena más allá del 4 de mayo? ¿Terminar la cuarentena el 4 de mayo o todavía no sabe? Más allá del 4 de mayo. Ujú, mantenemos. Ya. ¿Conoce de alguna empresa que ha hecho donaciones que hayan usted valorado positivamente? Sí, el Patronato San José y la Politécnica o Comunidad Salesiana. Listo. Patronato San José. ¿Ya? ¿Conoce algo acerca de la gestión de residuos sólidos? No. Ujú. Ya. ¿Usted vive en conjunto habitacional o casa propia? Conjunto habitacional en una casa bifamiliar. Listo. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su familia? ¿Solo una? ¿Entre dos y cuatro? ¿Entre cinco y siete? Dos. Ujú. Ya. ¿Qué hace usted y su familia con la basura que se genera en su vivienda?
la entrega al servicio de recolección, la quema o saca al tacho de basura. Tenemos un tacho comunitario. Ya, saca directo al contenedor, entonces. Ujú. ¿Cómo almacena la basura que se genera en su vivienda? ¿En costales, en una caja, en una bolsa plástica o en algún recipiente? En una funda desechable, una funda para basura. Listo. El recolector de la basura realiza la recolección en el día o en la noche. En el día, Ya. ¿Considera que la frecuencia de recolección es suficiente o insuficiente? insuficiente. ¿Ya? La puntualidad del servicio es buena, regular o mala. La puntualidad. Regular, En su domicilio, ¿realizan separación de materia orgánica e inorgánica? sí. En su domicilio, ¿hacen el proceso de compostaje? No tengo conocimiento. Ujú. Ya. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de mantener limpias las zonas? ¿Municipio, comunidad o ambas? Las dos, Listo. ¿Conoce usted de las sanciones económicas que recibirá por arrojar residuos sólidos en las vías públicas? no. Ya. Lo que estipula en el artículo de la Constitución del Ecuador es que si una persona es captada botando desperdicios en algún parque o lote baldío, la sanción es de $120. Esa No es. conozco. Ya. Cuando usted tiene residuos de construcción, ¿qué hace con estos desechos? ¿La bota en un lote baldío? ¿Coloca directamente en la basura? ¿Deposita en rellenos sanitarios o en escombreras? En las escombreras, Ujú. ¿Sabía usted que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua? sí. Ujú. ¿Qué hace con el aceite usado en su cocina? ¿Bota en el lavaplatos directamente? ¿Bota en la basura directamente o coloca en una botella? En una botella. Listo. ¿Sabía usted que en Quito y en Guayaquil hay un gestor llamado ARC que compra dicho aceite a 0,1 centavos el litro para transformarlo en biocombustibles en el exterior? ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con esta alternativa? ¿Sí o no? Sí, Ujú. ¿Conoce acerca del proyecto de las botellas Amor? no. Ya. Este proyecto lo que se encarga de hacer es que en una botella de plástico vacía se coloquen fundas de plástico que sean desechadas de nuestro hogar, así llenándolas por completo y evitando una contaminación al medio ambiente. Eso es lo que se refiere con botellas de amor. Ujú. Mm, Ya. Siguiente bueno, pregunta. por lo menos ya. Evalúa el servicio de recolección de residuos sólidos del 1 al 20, siendo 20 el mayor puntaje. Entonces tenemos como excelente del 20 al 15, bueno del 14 al 10, regular del 9 al 5 y malo del 4 al 0. Del 4 al 0. Ya. Evalúe su grado de conciencia ambiental. Muy consciente, consciente, poco consciente o inconsciente. Consciente. Ujú. ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres eh, son en su hogar? 2 mujeres, 3 hombres. Ujú. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión recolector por su vivienda? ¿Una sola vez, entre 2 y 3 veces o más de 4? Una sola vez. ¿Cuántas fundas de basura en promedio saca de su casa cada día que pasa el camión de basura?
¿Una funda negra, 2 fundas negras o 3 fundas? Una funda negra. Listo. Ujú. Eso sería todo con respecto a la encuesta, don Edgar. Le agradezco mucho por la atención y el tiempo prestado. No tiene de qué. Un gusto servirle, señor. Muchas gracias. Hasta luego, don Edgar. Hasta luego. Es un trabajo de investigación de la materia de residuos sólidos, con el fin de saber el conocimiento que se tiene acerca de la gestión de residuos sólidos y de la problemática que en la actualidad viven las familias con la enfermedad del COVID-19. La información que usted nos brinda será confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. Agradecemos su colaboración. Como primera pregunta tenemos nombre y apellido. Valeria Guerrero, Listo. Valeria. ¿Cuántos años tiene? 26, 26 años. ¿En qué sector de la ciudad vive? ¿Norte, sur, centro o valles? en el sur de Quito. ¿Cuál es su estado civil actualmente? ¿Soltera, Soltera, casada, divorciada, unión libre, viuda? soltera. ¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? ¿Solo una? ¿Entre 2 y 3? ¿Entre 4 y 6? ¿O más de 10 personas? Solo uno. ¿Tiene hijos? No, ¿Tiene mascotas? sí, ¿Tiene contratado un plan de internet en su hogar o celular? Puede elegir las dos opciones. solo en el hogar. Ujú. Con respecto a la situación de sus ingresos, no está recibiendo ingresos, recibe menos que antes, está recibiendo lo mismo que antes o está recibiendo más que antes. Menos que antes. Menos que antes. Listo. ¿Cuál de estas actividades ha realizado más, igual o menos que desde que inició la cuarentena? Juego de mesa, más, igual o menos que antes. Menos que antes. Hablar con familiares o amigos, más, igual o menos que antes. Más que antes. Beber alcohol, más, igual o menos que antes, o no aplica. No aplica. Ejercicio físico, más, igual, menos o no aplica. Más que antes. Trabajo, más, igual, menos o no aplica. Igual que antes. Cocinar, más, igual, menos o no aplica. Más que antes. Crear contenido en internet, más, igual, menos, no aplica. No aplica. Jugar con sus hijos no aplica. Fumar, más, igual, menos, no aplica. No aplica. Dormir, más, igual, menos o no aplica. Más que antes. Comer en general, más, igual, menos. Igual. Ver contenido por internet, más, igual, menos. Más. Ya. Cuidar de su jardín, más, igual, menos o no dispone. No dispongo. Leer, más, igual, menos. No aplica. Escuchar la radio, más, igual, menos, no aplica. No aplica.
Estudiar, más, igual, menos o no aplica. Menos. Rezar, más, igual, menos o no aplica. Más. Ujú. Juego de video, más, igual o menos o no aplica. Más. Más, Sí, más. hacer compras en plataformas digitales, más, igual o no aplica. No, no aplica. Ujú. Manualidades, más, igual, menos o no aplica. No, no aplica. Ujú. Usar dispositivos electrónicos, más, igual, menos o no aplica. Más. Ujú. Descansar, relajarse, más, igual o menos que antes. Más. Usar internet, más, igual o menos que antes. Más. ¿Cuál de estas actividades extraña más hacer? Puede haber más de una opción. Reunirse, reuniones familiares, extraña o no. Sí. Sí. Reuniones con amigos, Sí. viajar dentro del país, extraña o no. No. Viajar fuera del país, No. conciertos, No. ir al estadio, No. ver partidos de fútbol, No. ir a la peluquería, No. ir a fiestas o discotecas, No. practicar deporte fuera de casa, Sí. ir a trabajar a la oficina, Sí. ir a estudiar a la universidad, No. ir a clubes sociales, No. ir a, ir a centros comerciales, No. ¿no? No. Ir a la iglesia. No. Ujú. ¿Hay algo que haya tenido que postergar debido a a la situación actual? Puede haber más de una opción, como un viaje internacional, No. compra de vivienda o terreno, No. una celebración familiar, cumpleaños o aniversario, No. tener hijos, No. invertir en algún negocio, invertir en algún negocio, invertir en algún negocio, ¿me escucha? Sí, no. Ujú. Arreglar o remodelar parte de su vivienda, Sí. ingresar a estudiar, No. comprar un vehículo, No. cambiarse de trabajo, No. cambiarse de vivienda, No. cancelar un servicio de internet, plan celular, No. alguna cita médica, Sí. cita odontológica. No. En general, siente que su estado ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado.
Ah, ¿Aló? sí, sí, te digo. ¿Ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado su estado de salud? Se ha empeorado. ¿Su peso corporal ha aumentado de peso, se mantiene o ha disminuido de peso? Me mantengo. Diría que en general su estado está más irritable, más calmado, más deprimido, no se ha alterado. Estable. Listo. Es estudiante de colegio, de universidad, no estudia, No, no estudio. no estudia ni tiene hijos estudiando, ¿verdad? Ajá. Ya. Se encontraba trabajando antes de iniciar la cuarentena. Tenía un trabajo Sí. fijo en empresa pública, tenía un trabajo fijo en alguna empresa privada, tenía un trabajo independiente, tenía un negocio propio o no encontraba trabajo. No En se una encontraba empresa trabajando privada. en una empresa privada. En una empresa privada. Ujú. Actualmente se encuentra trabajando mediante internet, físicamente, telefónicamente. No me despidieron, renunció o tuvo que cerrar su negocio. Sigo trabajando por medio de llamadas. En medio de llamadas. Ujú, ya. Ha buscado formas alternativas de generar ingresos. Sí, no, no todavía, pero planea hacerlo. No. Ujú. Ha emprendido. Ya. Con respecto al pronunciamiento de las autoridades, ¿cree que la población ecuatoriana debe mantenerse en cuarentena más allá del 4 de mayo? ¿Terminar la cuarentena el 4 de mayo o todavía no se sabe? Seguir en cuarentena. Ujú. ¿Conoce de alguna empresa que ha hecho donaciones que usted haya valorado positivamente? La única, la del patronato. Patronato, listo. ¿Conoce algo acerca de la gestión integral de residuos sólidos? No, no tengo conocimiento. Ujú. ¿Usted vive en conjunto habitacional o casa? En casa. Ya. ¿Cuántas personas trabajan actualmente de su familia? ¿Solo usted? Sí, solo yo. Ya. ¿Qué hace usted y su familia con la basura que se genera en su vivienda? ¿La entrega al servicio de recolección cuando pasa el camión recolector? ¿La quema o saca al contenedor? La saco al contenedor. ¿Cómo almacena la basura que se genera en su vivienda? ¿En costales, en una caja, en una bolsa plástica o en un recipiente? En bolsas plásticas. Ujú, ya. El recolector de basura realiza la recolección en el día o en la noche o la coloca en ecotachos. En el día. Día. Ya. ¿Considera que la frecuencia de recolección es suficiente o insuficiente? Suficiente. Ya. La actualidad. Ahí. La puntualidad del servicio es buena, regular o mala. Bueno.
En su domicilio, ¿realizan separación de materia orgánica e inorgánica? ¿Sí o no? No. En su domicilio, ¿hacen procesos de compostaje? No. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de mantener limpias las zonas? ¿Municipio, comunidades o ambas? Creo que ambas. Listo. ¿Conoce usted de las sanciones económicas que recibirá por arrojar residuos sólidos en las vías públicas? ¿Sí o no? No. Ya, entonces la sanción que tiene un ciudadano al botar o arrojar basura en vías públicas es de es de $120. Eso es lo que está puesto para el Distrito Metropolitano de Quito. Siguiente pregunta. Cuando usted tiene residuos de construcción, ¿qué hace con esos desechos? ¿La bota en un lote baldío? ¿Deposita directamente en la basura? ¿Los lleva al relleno sanitario, escombreras o alguna otra? Le deposito en la basura. ¿Ya? ¿Sabía usted que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua? ¿Sí o no? No. ¿Qué hace con el aceite usado de su cocina? ¿Bota en el lavaplatos directamente? ¿Bota en la basura directamente? ¿Coloca en una botella plástica? En la basura directamente. ¿Sabía usted que en Quito y en Guayaquil hay un gestor llamado ARC que compra dicho aceite a 0,1 centavo el litro para transformarlo en biocombustible en el exterior? ¿Usted estaría dispuesto a colaborar y vender el aceite para evitar la contaminación en el agua? No, porque habitualmente no cocino. Bien. ¿Conoce acerca del proyecto de la botella de amor? No. ¿Ya? Este proyecto lo que busca es que cada una de las fundas plásticas que nosotros desechamos directamente a la basura sean colocadas en una botella plástica, siendo comprimidas hasta el último, de tal manera que no se boten directamente a la basura. Esto evitará la contaminación al medio ambiente. De eso trata la botella de amor. ¿Ya? Entonces, siguiente pregunta. Evalúe el servicio de recolección de los residuos sólidos. ¿Usted considera que es excelente, buena, regular o mala? El servicio de recolección. Regular. Regular. Ujú. Listo. Evalúe su grado de conciencia ambiental. Muy consciente, consciente, poco consciente o inconsciente. Poco consciente. Ujú. Ya, en su hogar solo existe usted, sería una mujer, ¿verdad? 0 hombres. Sí. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión recolector por el sitio de vivienda? ¿Solo una vez? 2 veces. ¿Entre 2 y 3 veces? ¿O más de 4 veces? Entre 2 y 3. Ujú. ¿Cuántas fundas de basura en promedio saca de su casa cada día que pasa el camión de basura? ¿Una funda negra? ¿2 fundas o más fundas? Una funda. Ujú. ¿De qué tamaño son las fundas? ¿Son las fundas negras convencionalmente de basura? ¿Son las fundas pequeñas de Supermaxi? ¿O tiene algún otro tipo de fundas? Las fundas pequeñas de Supermax. Listo. Esto sería todo con respecto a la encuesta. Le agradezco mucho por su tiempo, Valeria. Muchas gracias. De nada, igual, gracias. Este trabajo es un trabajo de investigación de la materia de residuos sólidos.
con el fin de saber el conocimiento que se tiene acerca de la gestión de residuos sólidos y la problemática que en la actualidad viven las familias por la enfermedad del COVID-19. La información que usted nos brinde será confidencial y será únicamente para fines académicos. Agradecemos con su colaboración. Empezamos con la primera pregunta, que sería nombre y apellido. Me llamo Rosario Troya. Listo, señora Rosario. ¿Cuántos años tiene? 52. 52. ¿Actualmente está viviendo en Quito? Sí, ¿En qué sector vive? en el sector de Chillogallo. Listo. Eso está considerado como sur, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿Su estado civil actualmente? ¿Soltera, soltera, casada, divorciada? ¿Soltera? soltera. Listo. ¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? Tres. ¿Tres? Ujú. Tres Ya, y un hermano, pero él vive aparte. ya. O sea, aquí en la casa mismo, pero él comparte, o sea, él no comparte con nosotros, tiene su cuarto aparte. Su departamento aparte. Listo. ¿Tiene hijos? No, Ujú. ¿Tiene alguna mascota? sí, ¿Tiene contratado un plan de internet en su hogar o teléfono celular? Puede ser las dos opciones. las dos. Ujú. Listo. Con respecto a la situación de sus ingresos, ¿está recibiendo los mismos ingresos, menos que antes, o está recibiendo más que antes? Los mismos ingresos, pero no nos pagan a tiempo. Listo. ¿Cuál de estas actividades ha realizado más, igual o menos desde que inició esta cuarentena? Juegos de mesa, ¿ha realizado más, menos, igual o no ha practicado ningún juego de mesa? No he practicado. Ujú. Hablar con un familiar o amigo, ¿ha practicado más, igual, menos o no ha tenido comunicación? Más comunicación. Listo. Beber alcohol, más, igual, menos o no aplica. No, no Ujú. licor. Listo. Hacer ejercicio físico, más, igual, menos o no aplica. Igual, Listo. Trabajo, más, igual o menos o no aplica. más trabajo. Más trabajo. Ujú. Cocinar, más, igual, menos o no aplica. Más, Listo. Jugar con sus hijos tampoco no aplica. Fumar, más, igual o menos o no aplica. no aplica. Ujú. Dormir, más, igual o no aplica. Igual, Ujú. Listo. Comer en general, más, igual, menos o no aplica. igual, Ujú. Ver contenido por internet, más, igual, menos o no aplica. más, Listo. Cuidar de su jardín, más, igual, menos o no dispone de jardín. sí. Listo. Más, Más sería. Ujú. Leer, más, igual, menos o no lee. más. Ujú. Escuchar la radio, ¿lo ha hecho más, igual, menos o no lo ha escuchado? No he escuchado la radio. Ujú. Estudiar, más, igual, menos o no está estudiando. Más, Ujú. Rezar, más, igual o menos. más. Juegos de videojuego, más, igual, menos o no aplica. No aplica. Ujú. Hacer compras por plataformas digitales, más, menos o no aplica. No aplica. Manualidades, más, igual, menos o no aplica. No aplica. Ujú. Usar dispositivos electrónicos, más, menos o no aplica. Más, Descansar,
con lo que se refiere a relajarse, más, igual, menos o no aplica. Menos. Ujú. Usar internet, más, igual, menos o no aplica. Más. ¿Ya? ¿Cuál de estas actividades extraña más hacer? Reuniones familiares, ¿extraña o no extraña? Sí. Sí, listo. Reuniones con amigos, Sí. viajar dentro del país, Sí. viajar fuera del país, No he tenido la posibilidad. listo. Ir a conciertos, No. ir al estadio, Sí. ver partidos de fútbol, No. ir a la peluquería, No. ir a una fiesta o a discotecas, Sí. practicar deportes fuera de casa, Sí. ir a trabajar a la oficina, Sí. ir a estudiar a la universidad, Ya no estudio. listo. Ir a centros comerciales, Sí. ir a la iglesia. Sí. Ujú. ¿Hay algo que ha tenido que postergar debido a la situación que estamos pasando actualmente, como un viaje internacional, Sí. compra de una vivienda o algún terreno, No. alguna celebración familiar, cumpleaños, aniversario o una fecha Sí. especial? Sí. ¿Tener hijos? No. ¿Invertir en algún negocio? No. ¿Arreglar o remodelar parte de su vivienda? No. ¿Ir a estudiar? No. ¿Comprarse un vehículo? Sí. ¿Cambiarse de trabajo? No. ¿Cambiarse de vivienda? No. ¿Alguna cita médica? No. ¿Citas odontológicas? No. Listo. En general, siente que su estado, no, a ver, en general, siente que su salud ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado. Ha mejorado. Ujú. Su peso corporal ha aumentado de peso, se ha mantenido o ha disminuido de peso. Ha disminuido. Diría que en general su estado de humor está más irritable, más calmado, más deprimido. Calmado. No está estudiando actualmente, ¿verdad? No. Ya, Solo cursos de actualización. listo. Eh, Antes de ingresar a la cuarentena, ¿usted estaba trabajando en alguna empresa pública, privada, algún negocio independiente? Eh, Institución educativa pública. entonces sería una empresa pública. Listo. Actualmente se encuentra trabajando mediante internet, físicamente, Sí. telefónicamente. Telefónicamente. Ujú. ¿Ha buscado formas alternativas de generar más ingresos? No. Listo. Con respecto a lo que se ha pronunciado las autoridades, ¿usted cree que la cuarentena se debe mantener más allá del 4 de mayo? ¿Terminar la Sí. cuarentena el 4 de mayo o todavía no sabe? Más allá del 4 de mayo. Ujú. ¿Conoce alguna empresa que ha hecho donaciones y que haya valorado usted positivamente? No. Listo. ¿Conoce algo acerca de la gestión de residuos sólidos? Sí. Ya. ¿Usted vive en un conjunto habitacional o casa independiente? Casa independiente. Ujú. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente en su familia?
3. Ujú. Ya. ¿Qué hace usted y su familia con la basura que se genera? ¿La entrega al servicio de recolección cuando pasa el camión, la quema o la saca al contenedor? ¿Cómo es? Cuando pasa el ¿El carro de la recolector? basura. Listo. ¿Cómo almacena usted la basura que se genera en su vivienda? ¿En un costal, en una caja, en bolsas plásticas o en un recipiente? En una bolsa plástica. Listo. ¿El recolector de la basura pasa en el día o en la noche? En el día. En el día. Li- ¿Considera que la frecuencia de recolección es suficiente o insuficiente? Suficiente. La puntualidad del servicio, ¿usted la califica como buena, regular o mala? Bueno. Ujú. En su domicilio, ¿ha realizado separación de materia orgánica e inorgánica? Sí. ¿Ha hecho proceso de compostaje? No. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de mantener limpias las zonas? ¿Del municipio, la comunidad o ambas? Ambas. Ujú. ¿Cómo conoce usted acerca de las sanciones económicas que recibirá por arrojar residuos sólidos en las vías públicas? No. ¿No? Listo. Lo que en el municipio de Quito, la sanción que está estipulada es de $120 a la persona que se le encuentre botando residuos o cualquier tipo de basura en algún lote baldío o en general. Ujú. Cuando usted tiene residuos de construcción, ¿cómo los desecha? ¿Bota en algún lote baldío, basura? ¿Los coloca directamente en la basura? ¿Los deposita en algún relleno sanitario o en alguna escombrera? Escombrar. Ujú. ¿Sabía que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua? No. ¿Qué hace usted con el aceite usado en su cocina? ¿La bota directamente en el lavaplatos? ¿La bota directamente en la basura o lo coloca en una botella? En una botella y ahí va en la basura. Ujú. Listo. ¿Sabía que en Quito y en Guayaquil hay un gestor llamado ARC que compra dicho aceite quemado a 0.1 centavos el litro para transformarlo en biocombustible en el exterior? ¿Estaría usted dispuesta a apoyar esta propuesta? Sí. ¿Conoce acerca del proyecto Botellas de Amor? No. Listo. Este proyecto lo que se encarga de hacer es que las fundas plásticas que son desechadas en nuestros domicilios sean colocadas en una botella plástica, de tal manera que se evite menos contaminación al ambiente y así conservar esto como para algún trabajo manual. Pasamos con la siguiente pregunta. Evalúe el servicio de recolección de la basura como excelente, buena, regular o mala. Excelente. Evalúe su grado de conciencia ambiental. ¿Usted se considera una persona muy consciente, consciente, poco consciente o inconsciente? Consciente. ¿Ya? ¿Cuántos hombres y mujeres viven en su hogar? 3 mujeres y un hombre. Ujú. 3 mujeres y un hombre. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión de recolección por su vivienda? ¿Una vez, entre 2 y 3 veces o más de 4 veces? 3 veces. Entre 2 y 3. Ujú. ¿Cuántas fundas de basura saca promedio de su casa cuando pasa el recolector? ¿Una Una. funda? ¿2 fundas? En esa pregunta sí me escuchó. Una. Una, ya. Una fundita. Ya. ¿De qué tamaño son las fundas? ¿Son las convencionales de fundas negras industriales? Más pequeña que el industrial. Ya. ¿Sería porte más o menos de las de Supermaxi?
Sí. Ya. Eso sería todo con respecto a la encuesta. Le agradezco mucho y que tenga una buena noche. Un gusto. Este es un trabajo de investigación de la materia de residuos sólidos con el fin de saber el conocimiento que se tiene acerca de la gestión de residuos sólidos y la problemática en la actualidad viven las familias por la enfermedad del COVID-19. La información que usted nos brinda será confidencial y será únicamente utilizada con fines académicos. Agradecemos su colaboración. Empezamos con la primera pregunta, que sería nombre y apellido. Juan Jaramillo. Juan Jaramillo. Juan Jaramillo. Listo. ¿Y qué edad tiene Juan? Tengo 22 años. 22 años. Listo. ¿Actualmente está viviendo en Quito? Sí, Listo. ¿En qué sector actualmente está viviendo? ¿Norte, sur, centro, valles? Valle, por Conocoto. Listo. ¿Cuál es su estado civil actualmente? ¿Soltero, casado, divorciado? Soltero. Ujú. ¿Cuántas personas viven en su hogar actualmente? ¿Entre 1 y 3? ¿Entre 4 y 6? Vivo entre 4 y 6. ¿Tiene hijos? Sí, una niña. Listo. ¿Menor de 12 años o mayor de 12 años? Menor de 12 años. Ujú. Ya. ¿Tiene mascotas? Sí, un perrito. Ya. ¿Tiene contratado un plan de internet o celular? Puede ser las dos opciones. O sea, plan de internet para hacer de la casa. Ya. ¿Celular no dispone? De plan de celular, no. Listo. Con respecto a la situación de sus ingresos actualmente, ¿no está recibiendo ingresos? ¿Está recibiendo menos que antes? ¿Está recibiendo lo mismo o está recibiendo más que antes? Lo mismo. Lo mismo. Listo. ¿Cuál de estas actividades ha realizado más igual o menos desde que empezó la cuarentena? Juegos de mesa, ¿ha realizado más igual o menos que antes? Más que antes. Hablar con familiares o amigos, más igual o menos que antes. Más que antes. Beber alcohol, más igual menos o no bebe alcohol. Menos que antes. Ujú. Hacer ejercicio, más igual o menos que antes. Y más. Ujú. Trabajo, más igual o menos que antes. Igual. Ujú. Cocinar, más igual o menos que antes. Más que antes. Ujú. Crear contenido en internet, más igual o menos que antes, o no crea contenido en internet. No creo contenido en internet. Ujú. Jugar con sus hijos no aplica. Fumar, más igual, menos o no fuma. No fumo. Listo. Dormir, más igual o menos que antes. Igual. Ujú. Comer en general, más igual o menos que antes. Un poco más. Ujú. Más que antes. Ver contenido por internet, más igual o menos que antes. Más. Más. Listo. Apoyar, esta no aplica. No apoyar a sus hijos. Cuidar de su jardín, más igual o menos que antes, o no dispone de jardín. No dispongo de jardín. Listo. Leer, más igual o menos que antes. Igual. Escuchar la radio, más igual o menos que antes. Igual. Igual, listo. Estudiar, más igual o menos que antes. Más que antes.
Más que antes. Ujú. Rezar, orar, más, igual o menos que antes. Rezar, no ser ateo. Listo, no aplica. Ujú. Juegos de video, más, igual, menos que antes o no lo aplica. Más que antes. Ya. Hacer compras en plataformas digitales, más, igual, menos o no compra en plataformas digitales. No compren en plataformas digitales. Ujú. Hacer manualidades, más, igual o menos que antes o no realiza manualidades. Igual, Ujú. Usar dispositivos electrónicos, más, igual, menos o no dispone de dispositivos electrónicos. y más. Ya. Descansar o relajarse, más, igual o menos que antes. Eh, Igual, Igual. Ujú. Usar internet, más, igual o menos que antes. más. ¿Cuál de estas actividades extraña más hacer? Reunirse con familiares, extraña o no extraña. Reunirse con familiares. Ujú. ¿Sí? Sí, Listo. Reuniones con amigos, también. viajar dentro del país, También. viajar fuera del país. Ah, no he viajado fuera del país. Listo. Ir a conciertos, También, ir al estadio, también, ver partidos de fútbol, también. ir a la peluquería. Aló, Juan. Juan. ¿Sí me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Aquí estoy. Ya, ahorita sí. Y ir a la peluquería, También, ¿sí? Ir a fiestas o discotecas, sí. practicar deporte fuera de casa, También, ir a trabajar a también, la oficina, también, ir a estudiar a la universidad, también, ir a centros comerciales, también. ir a la iglesia. Ah, No, no, listo. ¿Hay alguna de estas opciones que ha tenido que postergar por la situación actual que estamos pasando, como un viaje internacional? mande. ¿Hay algo que ha tenido que postergar debido a la situación que estamos pasando en la actualidad, como un viaje internacional? No, ¿No? Listo. ¿Compra de vehículo o no, terreno? no. ¿Mm? ¿Alguna celebración de cumpleaños, aniversario de algún familiar? No, tampoco, ¿Tener hijos? tampoco. ¿Invertir en algún negocio? Pues no, tampoco. ¿Arreglar o remodelar parte de su vivienda? No, ¿Ingresar a estudiar? tampoco. Estoy estudiando. ¿Comprar un vehículo? No, ¿Cambiarse de trabajo? tampoco, ¿Cambiarse de vivienda? tampoco. ¿Cancelar alguna cita médica? No, tampoco. ¿Cita odontológica? Así cita odontológica. Ahí sí, porque es cada mes. Listo. En general, ¿siente que su estado de ánimo ha mejorado, se mantiene igual o ha empeorado? Le veo igual mi estado de ánimo. Ujú. Su peso corporal, ¿ha aumentado de peso, se ha mantenido o ha disminuido de peso? Ha aumentado un poco de peso. Ujú. Diría que en general su estado de humor está más irritable, calmado, más deprimido. Calmado. Calmado. Ujú. Es estudiante de universidad, ¿verdad? Correcto. Listo.
Se encuentra antes de ingresar a la cuarentena, ¿se encontraba trabajando en alguna empresa pública, en alguna empresa privada, trabajo independiente, negocio propio? Negocio propio. Ujú. Actualmente se encuentra trabajando mediante internet, físicamente, telefónicamente, ha renunciado, ha cerrado su negocio. Físicamente. ¿Ha buscado formas alternas de generar ingresos? Sí. Ujú. Con respecto al pronunciamiento de las autoridades, ¿cree que la población ecuatoriana debe mantenerse en cuarentena más allá del 4 de mayo, terminar la cuarentena el 4 de mayo o todavía no lo sabe? Yo que que se alargue más la cuarentena hasta que el virus se le puedan controlar. Ujú. ¿Conoce de alguna empresa que ha hecho donaciones que haya usted valorado positivamente? La verdad no. Listo. Ujú. Ya. ¿Conoce algo acerca de la gestión integral de residuos sólidos? La verdad no, no mucho. Ya. ¿Usted vive en conjunto habitacional o en casa independiente? Casi independiente. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su familia? ¿Solo una? ¿Entre 2 y 4? ¿Entre 5 y 7? Entre 2 y 4. Ya. ¿Qué hace usted y su familia con la basura que se genera en su vivienda? ¿La entrega al servicio de recolección cuando pasa el camión de la basura? ¿La quema? ¿Saca el contenedor? Sacamos al momento cuando venga el camión de la basura. Ujú. ¿Cómo almacena la basura generada en su vivienda? ¿En un costal, en una caja, en una bolsa plástica o en algún recipiente? En una bolsa plástica. Ya. ¿El camión de recolector pasa por su sector en el día, en la noche o no lo sabe? En el día. Listo. ¿Considera que la frecuencia de recolección es suficiente o insuficiente? Juan, si me escucha. ¿Aló? No te escuché si hubo una interferencia. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. ¿Considera que la frecuencia de recolección es suficiente o ¿Me insuficiente? estás escuchando? Sí, ahí me escucha. ¿Aló? Sí, sí te escucho. Ya, Juan. Entonces Sí, ahí, es suficiente. listo. ¿La puntualidad del servicio es buena, regular o mala? Bueno, Buena. Listo, Juan. En su domicilio, bueno, ¿realizan separación de materia orgánica e inorgánica? ¿vale? En su domicilio, No te ¿realizan escuché. separación de materia orgánica o inorgánica? No, Ujú. En su domicilio, ¿hacen proceso de compostaje? no, no. Ya. En su opinión, ¿de quién es la responsabilidad de mantener limpias las zonas? ¿Del municipio, comunidad o ambas? De todos. Todos tenemos que cooperar. Ujú. Cuando usted, ¿conoce usted acerca de la sanción económica que recibirá por arrojar residuos sólidos en las vías públicas? Mm, ¿Sí me No escucha? conozco. ¿No? Ya, Juan. La multa es de $120 aquí en el Distrito Metropolitano de Quito por el momento. Ya. Cuando usted tiene residuos de construcción, ¿qué hace con estos? Sí, escucho. Bota en un lote baldío, basura, relleno sanitario o escombrera?
Juan. Juan, ¿sí me escucha? Ya, ¿Ahí me escucha, Juan? sí, sí, te escucho. Ya, ¿Qué me chévere. estabas preguntando? Mande, no escuché. Me estabas preguntando algo. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya. Entonces, cuando usted tiene residuos de construcción, estos los bota en un lote baldío, directamente a la basura, bota en rellenos sanitarios o en alguna escombrera. Eso tuvo tu referencia del internet. ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Cuando usted tiene residuos sólidos de construcción, la bota directamente en un lote baldío, la coloca en la basura, en rellenos sanitarios o en escombreras. En escombreras, la última opción. Ujú. ¿Sabía que un litro de agua contamina 1000 litros de... ¿Sabía que un litro de aceite contamina 1000 litros de agua? No, no sabía. Ujú. ¿Qué hace usted con el aceite usado en su cocina? ¿La bota directamente en el lavaplatos? ¿La bota en la basura directamente? ¿La coloca en una botella? Le voto por el lavaplatos. Ya. Ujú. ¿Sabía que en Quito y en Guayaquil hay un gestor llamado ARC que compra dicho aceite quemado a 0,1 centavo el litro para transformarlo en biocombustible en el exterior? ¿Estaría usted dispuesto en ayudar con esta propuesta? Sí, me parece una buena idea. Ujú. ¿Conoce acerca algo del proyecto Botellas de Amor? No, no. Listo. Este proyecto lo que se encarga de hacer es que todas las fundas plásticas que nosotros desechamos en los hogares sean colocadas en una botella plástica, de tal manera evitaremos el- la contaminación al medio ambiente. Ujú. Entonces, la siguiente pregunta. Evalúe el servicio de recolección de residuos sólidos como excelente, buena, regular o mala. Buena. Ujú. Evalúe su grado de conciencia ambiental. Muy consciente, consciente, poco consciente o inconsciente. Consciente. Ujú. ¿Cuántas mujeres y hombres viven en su hogar? Dos mujeres Ujú. y dos hombres. Listo, Juan. ¿Cuántas veces a la semana pasa el camión de recolección de la basura? ¿Una vez, entre 2 y 3 veces o más de 4 veces? Juan, ¿me escucha? Vas, Mande, no lo escucho. escucho. Ya. ¿Cuántas fundas de basura en promedio Sí, saca te escucho. en cada... ¿ahí me escucha? Juan, es la última pregunta, Juan. Juan, ¿sí me escucha? Sí, ¿me estabas- ¿me escucho? Ahí sí me escucha. Mm, Juan, ¿Me Juan, escuchas?
Sí, ahí sí ya. Ya, entonces, ¿cuántas fundas de basura en promedio saca de su casa cada vez que pasa el camión de la basura? Entre una funda, 2 fundas, más de 3 fundas. Ujú. ¿De qué tamaño son las fundas que usualmente utiliza en su cocina? Fundas negras, las convencionales, las industriales, y fundas de Super Maxi,